posible que el ejército alemán se retire de Groenlandia solo 44 horas después de su llegada? ¿Es posible que un país del tamaño de Alemania envíe a sus soldados a una zona determinada y luego los retire repentinamente en silencio sin ninguna explicación oficial? ¿Qué ocurrió tras bambalinas? ¿Qué oculta exactamente Alemania? Hoy no estamos hablando de una retirada normal. Estamos hablando de desacuerdos, de conflictos muy grandes que comienzan hoy dentro del corazón de Europa. Estamos hablando de un mensaje político muy serio dirigido directamente a Trump y a Estados Unidos. La declaración del canciller alemán Merz, que les mostraremos hoy, no es un desliz. Es una declaración indirecta de que Europa ya no es una prioridad para Alemania y que este país, Alemania también, está dispuesto a abandonar por completo el proyecto europeo. Y lanzarse de nuevo a los brazos de Estados Unidos significa que estamos viviendo un cambio completamente diferente. ¿Esto implica el inicio del colapso de la OTAN? ¿Ha llegado Alemania a la convicción de que Francia realmente está llevando a Europa al abismo hoy en día? ¿Se ha convertido Groenlandia en la chispa inicial de una gran guerra que se avecina? ¿Cambiará el mapa europeo para siempre? Hoy tenemos información clave. Acompáñenos. Queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión. La situación en Europa se está volviendo cada vez más tensa y grave, y va exactamente como siempre decimos. Se dirige hacia una gran guerra que destruirá Europa y eliminará definitivamente a algunos países en Europa. Así que el tema de hoy comenzará con estos nuevos cambios que están ocurriendo en el expediente de Groenlandia, porque la semana pasada, queridos espectadores, hablamos sobre Groenlandia. Discutimos la fuerza enviada por países europeos para proteger Groenlandia, aunque como mencioné, nunca fue realmente poderosa, porque en total la componían unos 30 o 40 militares y cerca de 200 soldados de las fuerzas danesas. Está presente de manera permanente sobre esta isla y la isla, como todos saben, tiene el tamaño de Arabia Saudita. O sea, ¿cómo van a proteger esta isla 200, 250, 240 o 230 soldados? En general, entre estas fuerzas que envió Europa, había alrededor de 13 o 15 soldados provenientes de Alemania, de las fuerzas alemanas. Pero lo extraño que sucedió es que estas fuerzas alemanas se retiraron de Groenlandia después de menos de 2 días de haber llegado a esta isla. Esta retirada no fue algo normal en absoluto. Esta retirada reveló grandes desacuerdos que hoy en día empiezan a salir a la luz dentro de estos países europeos y reveló una crisis interna, incluso entre aquellos que, hasta hace poco, determinaban el destino de los pueblos y países y el destino de los líderes de estos países. El periódico estadounidense Político dijo que las diferencias entre Alemania y Francia están aumentando de manera muy significativa sobre un grupo de temas principales, incluyendo cuestiones de defensa de Europa, cuestiones de financiamiento a Ucrania, cuestiones del acuerdo comercial con los países del Mercosur, un grupo de temas. Hay una declaración muy grave que vino del canciller alemán Merz, que dijo que si el presidente estadounidense Trump no está de acuerdo con Europa, al menos puede hacer de Alemania su socio, es decir, una declaración muy grave. Es como si fuera un mensaje, como si estuviera enviando un mensaje a Trump y a Estados Unidos, de que se desentiende de los europeos, se desentiende de las políticas de Europa, que está dispuesto a ser socio de Estados Unidos en lugar de ser socio de Europa. Entonces aquí, por supuesto, surge una pregunta muy importante. ¿Qué hizo que Merz hiciera esta declaración? ¿Y qué hizo que Merz retirara sus fuerzas de Groenlandia? ¿Al mismo tiempo? Podemos decir que Alemania llegó a la conclusión muy importante de que no tiene sentido enfrentarse a Estados Unidos. ¿Podemos decir que Merz finalmente llegó a la conclusión sobre Francia?
¿Los planes de Francia llevarán a este continente europeo al abismo? Hoy en Alemania dicen que Francia habla mucho sobre la necesidad de la independencia de Europa, mientras que no ha hecho nada por la independencia de Europa. Dicen que Francia siempre habla y aparenta ser el principal apoyo de Ucrania, mientras que no ha brindado ninguna ayuda militar real a Ucrania. Dicen que Francia le vende chatarra militar a Ucrania, mientras que su país, Alemania, es el que paga. En Alemania sienten cierta satisfacción, quizá porque pagan y apoyan, pero Francia es la que sale en la foto como el principal respaldo de Ucrania y líder de Europa. Hoy en día, también hay un gran conflicto entre Alemania y Francia sobre cómo utilizar el préstamo de la Unión Europea, que está fijado en 90.000 millones de euros para la defensa de Europa. Resulta que Alemania se dio cuenta de que Francia quiere controlar estos fondos vendiendo más armas a Ucrania, mientras deja de lado a las fábricas militares alemanas. Hay grandes desacuerdos y disputas por 100.000 millones de euros, sobre todo en el proyecto conjunto de aviones de combate entre Francia y Alemania, porque las empresas francesas también quieren controlar esos fondos. Alemania ahora tal vez sintió que el barco europeo empezó a hundirse y ahora quiere saltar de él antes de que sea demasiado tarde. El diario estadounidense Político afirmó que la separación entre Estados Unidos y Europa es ya inevitable. Ya no hay lugar para hablar de este asunto, o sea, esta alianza militar, la OTAN, llegará a su fin. Trump está completamente decidido a anexar Groenlandia. Quiere llegar a un acuerdo con los europeos. No quiere anexar Groenlandia por la fuerza militar. ¿Por qué? Ya lo expliqué en episodios anteriores. Para proteger la reputación internacional de Estados Unidos y qué más. Pero al final, si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos intervendrá militarmente. Y en ese momento esta alianza terminará. ¿Y ahora qué? ¿Europa? Dice que se debe establecer una OTAN europea, una nueva OTAN sin Estados Unidos, que incluya solo a los países europeos. Porque lo que viene es muy peligroso para Europa, ya que este conflicto inevitablemente llevará al colapso de la OTAN, y el colapso de la OTAN hará que Europa quede dividida y débil. Rusia aprovechará la oportunidad para controlar países europeos, con el apoyo de China y Estados Unidos, ya que este último buscará vengarse de Europa y motivará a China a actuar. Los países bálticos, por ejemplo, estos países desaparecerán en muy pocas horas. Lo primero que hará Rusia en caso de que la OTAN colapse, ¿qué será? ¿Será vengarse de estos países y controlar a los países bálticos? Para conectar el enclave ruso de Kaliningrado con el resto del territorio ruso, al mismo tiempo habrá otro movimiento militar en la región del Ártico, y esto es lo que Estados Unidos teme hoy en día. El control de Groenlandia y de la isla Svalbard, que es rusa o noruega, y tal vez incluso de Islandia. Quizás en ese momento el objetivo también sea Finlandia. Estos países están amenazados. Ese será el primer paso que tomará Rusia, porque los europeos saben muy bien que Rusia se vengará de todos los países europeos que se volvieron en su contra, que se volvieron contra Rusia y se opusieron a Rusia durante esta guerra con Ucrania. Por eso dicen que se debe crear una alternativa a la OTAN, pero la pregunta es, ¿cómo sería esa alternativa? ¿Cuál es el camino para lograr esa alternativa? No es fácil, es decir, formar una nueva OTAN llevará muchos años y hoy en día no tenemos ese tiempo. Además, ¿cuáles serían los países que podrían unirse a esta nueva alianza? ¿Sin Estados Unidos? El asunto está decidido, es decir, sin Estados Unidos está decidido. Sería una alianza fallida. ¿Cuáles serían los países que estarían en esa alianza? Sería una alianza europea, pero ¿se unirán todos los países europeos? No, para nada. ¿Qué países europeos tienen mayor poder militar? Turquía no se unirá a esa alianza. Turquía ahora está prosperando en el Medio Oriente, está expandiendo su influencia allí de manera constante, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ahora está ampliando su relación con Estados Unidos, no se va a meter en una tontería con los europeos.
Mientras Trump respete a Turquía y la deje hacer lo que quiera en el Medio Oriente, Turquía no irá en contra de los intereses de Estados Unidos. Encontramos que algunos países como España y Portugal no se unirán a esta alianza. Estos países saben lo que viene y trabajarán para mantenerse neutrales en este conflicto, para que sus territorios no sean blanco de misiles. Orishnik, los misiles rusos, Orishnik. O sea, cambió la ecuación, hoy hizo que todos en Europa piensen 1000 veces en lo que viene. O sea, ¿cómo será esta alianza sin Estados Unidos? El problema para los europeos es muy grave, incluso no hay liderazgo en Europa. ¿Quién liderará esta alianza? Hoy hay 3 países candidatos, pero no coinciden sobre el liderazgo. Está Alemania, que considera que realmente merece el liderazgo, pero los demás países europeos rechazan eso, tienen miedo de que Alemania controle a todos los países de la Unión Europea. Está Francia, que también aspira al liderazgo, pero en realidad no tiene los elementos necesarios para liderar, lo mismo que Gran Bretaña. La Unión Europea ahora está experimentando una gran lucha por el liderazgo entre Alemania y Francia, y entre Alemania y Polonia. Esto sin hablar del liderazgo militar, que es una condición básica y muy importante. Es imposible formar un sistema de mando y control unificado en pocos meses. Esto tomará años, requerirá experiencias que Europa no tiene en absoluto hoy, porque durante muchas décadas ha dependido de Estados Unidos. Desde este punto de vista, el problema en Europa es un problema multifacético. Hay una grave escasez de armas, hay una grave escasez de soldados. Es imposible imponer el servicio militar obligatorio. Esto sin olvidar también que Europa no posee armas nucleares tácticas, y esta tecnología no existe entre los europeos. La próxima guerra será una guerra nuclear táctica. Putin lo dijo abiertamente. Cualquier gran guerra futura será con armas nucleares. Rusia tiene un banco de objetivos que estarán expuestos a los misiles Orishnik con estas ojivas nucleares tácticas. ¿Cómo afrontará Europa lo que viene? Por eso cuando en Europa hablan de establecer una OTAN europea, la verdad veo que Trump tiene una sonrisa muy amplia por eso, porque Trump o Estados Unidos conocen muy bien estos datos, saben perfectamente lo que viene, saben muy bien que Europa no tiene otra opción más que someterse a Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Europa colapsará y se desintegrará, y habrá quienes aprovechen la oportunidad en ese momento. Y eso sin olvidar, hay otro punto aún más importante, y es que el colapso de Europa podría llevar a que todos estos países europeos entren en conflictos militares entre sí, y existe una ecuación histórica: si Europa fracasa en derrotar al enemigo externo. Siempre recurren a practicar su antiguo pasatiempo favorito, golpearse entre ellos. Esta ecuación ha sido histórica a lo largo de la historia, y la veremos en la próxima etapa. Entonces veremos pequeños bloques regionales dentro de Europa. Por eso nadie puede predecir cómo será esta próxima gran guerra. ¿Cómo serán las alianzas en esta guerra si en el momento decisivo todas cambian? Lo que viene es muy peligroso para Europa, especialmente cuando hablamos de estos países europeos, como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Polonia y quizás incluso Italia también. Estos países sufrirán mucho y enfrentan un gran peligro. Nadie puede oponerse a Estados Unidos para que no anexe a Groenlandia, porque este asunto ya se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional estadounidense, así de simple. Y Canadá también se volverá estadounidense. Canadá se volverá estadounidense. Quienes piensan que Canadá está lejos hoy de este conflicto y que Trump ha dejado de lado sus amenazas anteriores de anexar Canadá, están equivocados. El asunto de la anexión de Canadá es solo cuestión de tiempo. Hay prioridades. Porque cuando Estados Unidos anexe Groenlandia, dirá que necesita una conexión. La conecta con Groenlandia. Entre Groenlandia y los territorios estadounidenses está Canadá. Entonces Canadá se volverá estadounidense, o sea, Trump tiene una perspectiva completamente diferente.
Trump ve que Rusia puede ser un socio clave de Estados Unidos en el Ártico. Un socio fuerte en el Ártico. Europa no está presente allí, es débil y deteriorada, no tiene nada. Rusia tiene bases militares allí, tiene rompehielos, tiene mucha experiencia en esta región, tiene rutas comerciales listas, tiene una enorme fuerza laboral en esta zona. Todas estas cosas le faltan a Estados Unidos y las necesitará en la próxima etapa. Si Estados Unidos quiere alcanzar ese nivel, necesitará muchos años para llegar al nivel que Rusia ha alcanzado en la región del Ártico. Pero el factor tiempo no está de su lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Quiere anexar Groenlandia y anexar Canadá. Entonces Estados Unidos tendrá control en esa misma región. En ese momento formará una alianza estratégica con Rusia en esa zona. ¿Cuál es el objetivo de esa alianza? El objetivo de la alianza será presionar más a China, evitar que China llegue a esa región, es decir, bloquear el acceso de China a esa zona, la cual se convertirá en el futuro del mundo durante los próximos 20 o 30 años. Pero a pesar de todo esto, claro, ese es el objetivo de Trump, ese es el objetivo de Estados Unidos. ¿Pero se logrará ese objetivo? ¿Realmente Rusia se convertirá en aliada de Estados Unidos en lugar de China? ¿Y qué pasa con China? ¿Está dormida? ¿O tiene cartas? ¿Tiene cartas que jugará en el tiempo de descuento en este tema? Respóndanos en los comentarios debajo de este video. Y no olviden suscribirse y dar like. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta luego.